Aprender de set enregistré. Y he cumplido. A ver, espera. Bueno, Adelante. ahora sí. O sea, es aprender de Antonio Escotado y aprender del bebé o técnica de observación Esther Vick, ¿no? Sí. Terminamos el seminario anterior comparando la vida de Antonio Escotado y la de Esther Vick, porque el método de observación de bebés tiene tanto del espíritu de Antonio Escotado y sus contundencias, pero los hechos de observación, para los hechos de observación, pero también muy valioso considerar su vida personal, que coincide con su obra. Antonio Escotado, él dice, he sido muy dichoso y cuenta que él nació cuando sus padres llevaban 10 años casados y creían que no iban a tener hijos. De modo, dice él, que a mí me dieron un trato de favor en favor, en términos máximos. Yo recuerdo como una masa de amor inconmensurable, incontenible, que desde entonces me obliga a estar a la altura del amor que me dieron. Mamá era, digamos, la pensadora de la casa, la que más leía, la que más reflexionaba, justamente a quien me parezco. Papá era un encanto, una gracia humana extraordinaria, generoso, colérico, y de papá saqué el mal genio. Vamos, los prontos. Y mira lo que dice, los brotes de vida. Son no solamente los brotes, sino los brotes de vida. De Esther Vick nos muestra una vida entregada al psicoanálisis y al desarrollo de sus métodos de observación para ayudar a los enfermos, a las enfermeras en tiempos de guerra, para que pudieran comprender mejor la observación de la conducta de los pequeños. Esther Vick estaba separada y no volvió a casarse. Es una vida diferente desde el punto de vista personal. Fue muy estricta, contundente y clara en el desarrollo de su método, confrontándose con sus compañeros de la Davis Clinic de Londres, por ejemplo, con Winnicott, y su modo de aproximación a los niños con su idea del objeto transicional, que ella consideraba no objeto valioso de una investigación, sino un objeto en transición. Y de una manera similar, sus ardorosas discusiones sobre la bondad de la doctrina del apego de Bowlby, discusiones que tuve ocasión de presenciar en los numerosos reuniones científicas que se celebraron en los congresos internacionales. Las maneras, el temple, la contundencia, la claridad, el cuidado, la atención que exige para la recogida del material de observación y luego discutirlo en el seminario, me parece que tiene el aire y el espíritu del trabajo que propone Antonio Escotado. Continuamos hablando, cito ya ahora las aportaciones de Escotado en relación con su, a través de sus libros, los hitos del sentido. ¿No? Si me permiten, yo quisiera hacer una intervención. De acuerdo, muy bien. La intervención que a mí me gustaría... ¿Cómo? Lo que me gustaría decir aquí, ¿no? Hola, buenas Es tardes. Hola, en buenas relación tardes. a los brotes de vida. A los brotes de vida, sí, de Es acuerdo. decir, a pesar de que los inicios de Escotado o los inicios de Vick son muy diferentes, ¿no? Escotado nos habla de una vida dichosa, llena de amor, ¿no? Mientras que Vick tiene que afrontar la pérdida, tiene que afrontar la guerra, tiene que afrontar, ¿no? A pesar de esto,
hay un elemento vital en los dos y en muchísimas más. ¿Hay qué? ¿Cómo has dicho? Un elemento vital, ¿no? Ya, De sobreponerse que acaba con esta idea de los brotes de vida. ¿No? ya, Y Esther Vick, ¿no? Todo su trabajo está en relación a entender ya, la vida en sus orígenes, ya, en ya, su complejidad, al igual que Escotado, ya, aunque ya, provienen de una ya, posición diferente. ya, de acuerdo. ¿Queréis decir alguna cosa más? Lo que es interesante de parte de Vic, que es que a pesar de no haber tenido, digamos, una vida feliz, porque, bueno, ya no se casó, se dedicó a trabajar, su relación con su trabajo de observación. Es decir, Antonio Escotado lo que propone es que si te acercas al saber, eres más feliz. O sea, que si te acercas a Sócrates, eres más feliz. No te dice que te tienes que casar o que tienes que llevar una vida feliz, que como consecuencia del saber, yo creo que él es feliz, pero que no es necesario el casarse, sino que el saber en sí conlleva la posibilidad de la felicidad y del conocimiento y del bienestar. O sea, esa sería un poco la idea que se puede sacar también de la observación de bebés. ¿Alguna cosa más queréis decir? Sabe que lo que comenta ahora a mí me hace recordar algo que he estado releyendo, ¿no? Estos días, que hablaba de la observación de bebés como un punto de partida, ¿no? No tanto un punto de llegada, en el Ya, sentido de que es un saber que es inabastable, no se alcanza ese lugar, sino que ya, es un continuo estar en el umbral, en una disponibilidad, una flexibilidad, una apertura, ¿no? Para ya, poder estar atento, ¿no? Con esa ya, atención sensible y esa capacidad para poder reflexionar, ¿no? Para que nos pueda ya, transformar la propia realidad, ¿no? ya. Que es un poco acercarse a la sabiduría. O sea, acercarse al saber, exactamente, ¿no? Sería esta cosa, ¿no? ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, comentamos, ¿alguna cosa más queréis comentar? No, no, un poquito esa similitud, ¿no? Ya, En la fortaleza, el trabajo de la comprensión, ¿no? ya, Que en uno de los libros que usted ha escrito hay una referencia que dice que la comprensión nos acerca lo lejano, ¿no? Nos ya, permite acercarnos a la esencia de las cosas, ¿no? de acuerdo. Y el otro elemento importante aquí sería, ¿no? La idea de no aferrarse a ninguna doctrina, sino de ir Ya. en pos del conocimiento genuino que surge Exactamente, en el el no instante. acercarse a ninguna, a ninguna doctrina. Y ese sería el primer acercamiento que hacemos al comentar los hitos del sentido en relación de Antonio Escotado y su relación con Sócrates. Después de algunos comentarios que hace sobre su libro Hitos de Sentido, donde constata que ha salido socrático de esta experiencia, él dice que ha salido socrático de esta experiencia. También le influyó Aristóteles, pero el nervio último, el único que lo tocó y le sigue tocando es Sócrates. Con tan gran sentido, con su gran sentido por la curiosidad. El tema es su gran sentido por la curiosidad. Y un grado de autocrítica tan severo, porque claro, él era el primer objeto de sus críticas. Eh, 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 pero resulta que va a tener problemas con el grupo, porque justamente ha ido tan lejos en el sentido de, de herir a ese grupo, pues se opone al grupo y el grupo tiene que matarlo.
y luego arrepentirse. Y ese es la gran historia de Grecia. Cómo se arrepiente Atenas de haber matado a Sócrates, y de ahí salen Aristóteles y Platón. Como Sócrates señala que existe esa tendencia a repetir una y otra vez los errores del pasado, señala Antonio Escotado que es difícil de hacer lo que uno dice y decir lo que uno hace. Ese es el problema, y por eso el hombre repite. Sócrates lo hizo y, por tanto, lanzó una ética con toda insolencia. Las virtudes son cosas que hacemos por amor propio y por interés claro. Pero ese amor propio es muy sublime, muy refinado, porque, claro, no es tan fácil encontrar una virtud. La virtud, como es el término medio de extremos, necesita reflexión. Sócrates dice, sin embargo, que es muy fácil ser virtuoso, porque ser vicioso sale siempre a poca cuenta. Sócrates, aunque era de cuerpo no bien formado, decía que era el hombre más feliz. Y si se permanecía cerca de él, uno era contagiado de su entusiasmo. Y claro, luego este hombre tenía, sin embargo, esta víbora dentro y de la cabeza, y se acercaba, la gente se acercaba a él y decía, qué a gusto estoy contigo, pero empezaba a preguntarle y lo dejaba desnudo, salvo que era una persona, salvo si la persona se enderezaba y, como dice Sócrates, se enmendase y empezara a emplear bien su tiempo, es decir, que ampliara su interés por lo que hace, no por temor a un castigo ni por aspiraciones a una recompensa, sino que lo hacía por su propio premio, es decir, en sí, en su virtud. Ese es el tema. Ese es el tema que también, digamos, hace Sterbeek. Que Sterbeek se mantiene en la claridad, en la firmeza, en la amplitud, en el campo de mira de la observación, como esta posibilidad de enmendarse y de encontrar el camino, ¿no? Sería un poco la idea. ¿Queréis comentar alguna cosa? ¿O seguimos? ¿Seguimos o...? Sí. A mí me gustaría, con lo que ha comentado, a mí me ha resonado lo socrático como diálogo, también como sostener la incertidumbre. Esa curiosidad que implica, de algún modo, ese poder sostener ese momento en que se está haciendo, en la técnica de observación se está observando, digamos también que la idea sería sin un prejuicio, sino realmente poder acercarse libre o al máximo que se pueda, ¿no? Y pienso en esa curiosidad que habla, y para mí tiene bastante relación con esta posibilidad del asombro, de poderse sostener el asombro y poder acercarse desde esa incertidumbre también, de esa novedad, ¿no? Como elementos, ¿no?, que son muy cotidianos, ¿no? O muy cercanos, pueden resultar extraordinarios desde esa mirada, ¿no? También. De acuerdo. ¿Alguna cosa más? Bueno, yo quisiera añadir lo siguiente, ¿no? Esa posición de Sterbeek, ¿no?, en la que para ella el recién nacido es el centro. ¿Es? El centro. Es el que contiene... ¿Has dicho el feto? Es el que contiene en ese momento toda la historia de la humanidad. De acuerdo. Y por tanto, con la posibilidad de una nueva mirada. De una nueva mirada, de acuerdo. Yo creo que Escotado también se acercaba a sus experiencias buscando en cada una de ellas la historia de la humanidad. De acuerdo.
de acuerdo. Sí. Él habla aquí, en primer lugar, de la virtud. O sea, ¿qué es la virtud? La virtud es, en griego es el arete, y en latín es virtud. Y también del griego, del latín, virtus es virilidad, que es más romana. Y aquí hay toda la diferencia y toda la ambigüedad que hay en el conocimiento griego, de que los griegos son muy libertinos, muy licenciosos, muy poco virtuosos, bueno, bueno, esta virtud no se ve tan clara en los griegos, no sé. O sea, por tanto, ¿qué pensáis vosotros al respecto? ¿Continuamos? Sí. Bueno, por otra parte, en el libro de la historia de Sócrates, se le compara con Jesús y dice que ambos se parecían, aparte de por haber muerto por la autoridad. O sea, los dos fueron, Jesús fue muerto en la cruz y Sócrates fue envenenado por el poder. Aparte de esa cosa, los dos eran agrafos. Y eso es bastante interesante. Y Pitágoras, que también es otro sabio muy importante, también era agrafo. En el caso de Sócrates, era agrafo para no fosilizar su discurso, porque él sabía que venía con una cosa tan nueva como denunciar el dogmatismo. Aquí, y esta es una idea muy fértil y muy interesante. Y es decir, el por qué Antonio Escotado se ata a Sócrates, se va hacia Sócrates, porque viene con una doctrina muy nueva, que es denunciar el dogmatismo. No había un señor que, como dice la Pitia de Delfos, es el más sabio de la isla de Delfos, porque sabía que no sabía nada. No había un tipo como ese. Entonces, cualquier cosa que hubiera fijado en la letra se hubiera quedado como verdad revelada. Y él lo que quería es lo contrario, dejar la llama de la inquietud. Dejar la llama de la inquietud. Esta es una idea muy importante que señala el por qué Antonio Escotado se hace bueno, partidario de Sócrates, se hace socrático, porque le deja la llama de la inquietud. Pero ese espíritu lo encontramos también en Stervik. Es decir, Stervik no tenía la llama del amor, digamos, del compañero, del tal, pero tenía la llama del conocimiento, del descubrir, de la novedad, de lo incógnito, de lo desconocido, de cada sesión. Y decía, y mandaba al observador a la casa para que se dejara impresionar por todas y cada una de los acontecimientos, de los detalles, de las relaciones, de las ausencias, de las presencias, etcétera, etcétera. Ese es el paso fundamental que había en esa situación. ¿No? O sea, dejarse influenciar por
por esa llama de la inquietud. ¿No? ¿Qué se os ocurre después de esta idea? Sí, sí, sí. Yo pienso que Sterbeek deja muy claro, ¿no?, que ella donde encontraba el abono era en cada acto de relación, En cada detalle. en cada detalle, ¿no? Ya, Que era tremendamente afinada a poder ver esto, ¿no? Y como para ella lo esencial era la experiencia y ya, no la doctrina de la experiencia, ya. ¿no? Y Lo de hemos visto, algún... lo hemos visto en las observaciones que hemos hecho con Aichiber, cómo hemos hablado, discutido y abierto campos de investigación detrás de cada expresión, detrás de cada frase, detrás de cada descripción. O sea, quiero decir, detrás de cada cosa había una llama de inquietud, una luz que nos abría el camino, una ilusión, un saber hacer, un saber resolver, un saber contestar las incógnitas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, si me permite, ¿no? Sí, Me ha venido el recuerdo, ¿no?, de tantas y tantas observaciones compartidas, ¿no?, en ya, la que no íbamos más allá de un párrafo, ya, sí, ¿no? Y que un párrafo podía durar meses, ya, 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 sorprendentemente, ¿no? ya, Y ya, que aún más asombrosamente ya, se le encontraba sentido a cada palabra y a cada coma y a cada punto. ya, de acuerdo. ¿Alguna cosa más, Marta? ¿Se te ocurre? Ah, la otra cuestión es que de Sócrates era un hombre que hablaba, era un obseso de el hablar con la gente poderosa, con la gente normal, con los mendigos. Hablaba día tras día, hasta que, claro, 40 años de hacerlo, ya tenía una habilidad y una técnica que por un lado fascinaba, pero por otro lado aterraba, porque el individuo se encontraba completamente desnudo ante tales preguntas. Pero hablar y hablar y hablar, ¿en qué se puede equiparar a la experiencia de Sterbeek? ¿En qué lo compararíais vosotros? Esta cosa de hablar y hablar como un obseso y, y la actitud de Sterbeek, que era esperar y esperar cada detalle de las descripciones que el observador traía impresas en su papel, en su observación. O sea, en lugar de hablar era lo escrito, en lugar de hablar era lo observado, que es como un lenguaje callado y expresivo en su inscripción y en su registro y en su grafismo y en su movimiento, etcétera, etcétera. Sí, era encontrar al bebé observado en Sí, el registro de las notas tomadas por el ya, observador, ya. ¿no? Y en el convencimiento de que esas notas tomadas por el observador estaba descrito la experiencia vivida.
Y esperábamos que en el siguiente párrafo se nos indicara el camino que habíamos empezado a descubrir y que el camino se abría en la siguiente frase o en el siguiente punto y aparte o en el siguiente punto y seguido. O sea, cada acontecimiento se seguía de un nuevo acontecer o de un nuevo vivir o de un nuevo latir o de un nuevo sentir o de una nueva expectativa. ¿Estamos? O sea, sería un poco esa novedad de lo cotidiano, de lo seguido, de lo observado, etcétera, etcétera. Es por eso que a mí me parece muy útil Escotado porque nos da instrumentos para estar frente a los detalles que la observación nos da, para abrir el discurso que lo escrito y lo registrado por la observación nos va a hablar y nos va a descubrir la verdad. Y por eso yo terminé hablando de aprender del bebé como una forma de pensar o de filosofar psicoanalítico, ¿no? O sea, esa sería un poco la idea, ¿no? ¿Sí? Estaba en los diferentes lenguajes, ¿no?, que han traído usted. Habla del lenguaje de esa espera, ¿no?, o de ese lenguaje silencioso. El bebé también nos trae, ¿no? El bebé también, en su forma de expresión, en su forma de comunicación, ¿no? Todavía no accede a un lenguaje, ¿no? Cómo nos abre también a podernos situar nosotros desde ese poder esperar. Ese poder esperar que da esperanza y esa paciencia. También pensaba en la idea de la paciencia, ¿no? De ese poder esperar con esperanza, ¿no? Eso también es un elemento de la propia existencia, ¿no? Humanante el dolor y el sufrimiento, ¿no? Y sobre todo más que paciencia, perseverancia. O sea, quiero decir, hay una paciencia, pero hay también una perseverancia para poder descubrir cosas, para poder registrar situaciones, para poder abrir los ojos, para poder ver más claro cada día. O sea, esa es de la primera observación a la última, hay todo un aprendizaje cotidiano en ese registrar que corresponde al hablar y hablar sin parar de Sócrates, porque él habla permanentemente. Es decir, que la verdad se puede descubrir, que la verdad se puede abrir, que la verdad se puede expresar, que la verdad nos puede ayudar. ¿Qué más? Hay aquí otro criterio que es después de socrático, después dejar la llama de la inquietud, dejarse poseer por la llama de la inquietud. Hay otro elemento aquí interesante, y es que Sócrates se dejaba guiar no por lo que decían los demás o por lo que decía la asamblea, sino por lo que decía su daimon,
por lo que decía su interior, por lo que decía su intuición, por lo que decía su deseo de conocimiento. A eso lo llamaba el daimon, ¿no? Pero, por otra parte, eso confrontaba a Sócrates con el grupo. Pero, sin embargo, le llevaba a un camino importante que era el camino de la sabiduría. Es decir, nos encontramos con el sabio. ¿Y quién es el sabio? ¿Qué es el sabio? O sea, el sabio es un hombre nuevo, es un hombre diferente. Es un personaje nuevo porque no tiene ambiciones políticas ni de dinero, pero sí una ambición de independencia. Y va armado de tres cosas fortísimas, que es el autoanálisis, o sea, conócete a ti mismo, el no dejar nada, el no desear nada imposible y en la mesura. Es decir, el sabio es la persona que está marcada por estas tres cualidades. El autoanálisis, conócete a ti mismo, el no desear nada imposible y la mesura. La mesura, sobre todo, en el comer y en las drogas. Y cuando le preguntan a Pitágoras ¿qué es el filósofo? En las Olimpiadas, y entonces él contesta, en las Olimpiadas unos vienen a ganar, otros vienen a vibrar. Nosotros, y por eso nos llamamos filósofos, venimos a observar detenidamente. Es Pitágoras quien dice que venimos a observar detenidamente, porque Antonio Escotado, en los hitos de sentido, habla de Sócrates, habla ¿cómo se llama? De Platón, de una forma que realmente es bastante inquietante, ¿no? Él valora mucho el pensamiento de Platón como ideas. La idea de Platón para él le parece fantástica, pero dice su valoración del poder, su valoración de la religión y de los dioses, dice, eso a veces me hace que no crea mucho y me pone en duda. Sin embargo, yo he cogido trozos enteros de Platón y los he puesto en mis libros porque la idea de Platón es muy, muy útil, ¿no? O sea, sin embargo, hay toda una preocupación. De la misma manera que Sterbeek rechaza el objeto transicional de Winnicott, que para los winnicottianos es la apertura a la verdad, es la apertura al conocimiento, es la apertura a la creatividad. El objeto transicional, ¿qué es? Y el objeto transicional es un muñeco que tiene el bebé, que lo maltrata, que lo ensucia, pero que vive con él. Sin embargo, ahí hay toda una crítica de parte de Sterbeek, de Winnicott, de la misma manera que en Escotado hay también una crítica por momentos del pensamiento de Platón, donde en la República defiende el comunismo o defiende el totalitarismo y que está en contra de ese Platón todo poder, ¿no? Y que
en Stervic sería un poco la crítica que se hace de Winnicott. Daros cuenta que yo, en mi larga historia que habéis vivido conmigo en los seminarios, yo prácticamente nunca he utilizado las posibilidades que tiene el objeto transicional, que posiblemente son muy ricas y que sí que son ricas y que yo comprendo. Sin embargo, no he perdido un minuto como Stervic en ocuparme del objeto transicional. Con Platón pasa algo similar, ¿no? En fin, realmente es atrayente muchas de los pensamientos de Platón, pero sí, cuando se hace partidario del poder y de la perfección, o sea, de encontrar individuos perfectos para una sociedad perfecta en la República, en su libro sobre la República, entonces uno duda acerca de Platón, igual que Stervic duda acerca de Bowlby sobre ese objeto tan fantástico, o ese pensamiento tan fantástico del apego, ¿no? O sea, entonces, bueno, ahí está esa situación. Ahora, señalaba esto en relación con la valoración de Aristóteles, con la valoración de Sócrates, pero también con la valoración que hace Escotado de Pitágoras. Y de nuevo entramos en esto, que Pitágoras dice que venimos a observar detenidamente. Esta es la característica fundamental de Pitágoras, ¿no? ¿Queréis señalar alguna cosa? Bueno. ¿Sí? No te oigo. Ahora, podríamos decir tal vez que de Stervic es sabia y filósofa. Sabia y... Sí. Sí. Es sabia y filósofa porque se basa en el autoanálisis, se basa en el Sí. conocimiento interno, De se acuerdo. basa en la no búsqueda de lo imposible ¿Ya? y es, bueno, más que mesurada, es persistente, ¿no? Pero al mismo tiempo es una observadora, ¿no? Constante a la búsqueda del significado, ¿no? A la búsqueda del significado de la historia que es narrada en cada instante en la observación de bebés. Ya. De acuerdo, muy bien, exactamente, ¿no? Para precisar un poco el pensamiento de Pitágoras, que lo conocemos todos por sus aportes a las matemáticas, ¿no? Pero dice Antonio Escotado, si la mitad de las cosas que se le atribuyen a Pitágoras son ciertas, es el hombre más importante con mucho, de la historia de la humanidad. Pitágoras. Pitágoras, que es el que ha dicho observar. O sea, ¿qué es lo que hacen nosotros? Observar detenidamente. ¿Qué es lo que hace Stervic? O sea, Stervic se identifica, por tanto, ahora con Antonio Escotado, con Sócrates, con Pitágoras. ¿Qué es lo que hacen los pitagóricos? El uso cualitativo de la cantidad. Es decir, si coges la magnitud y dejas que la magnitud sea distinta y se convierte en una relativa para decir que todas las cosas son, que tales cosas son tales cosas y tales son las otras, eso es una cosa prodigiosa. Es decir, lo que hace el pitagórico es que tales cosas son tales cosas y las otras son las otras. Es decir, matematización
de la observación. Lo que hace, lo que es interesante de Pitágoras, es el primero que ha dicho tan claramente a qué van a los Juegos Olímpicos. Van a observar detenidamente. Y todas esas cosas que hacen los números es coger la magnitud y convertirla en una regla relativa para decir que tales cosas son tales cosas y tales son las otras. Y eso es prodigioso, porque es decir, lo que hacemos en la observación es decir que tales cosas son tales cosas, no productos de mi fantasía, no que yo me las invento, sino que son realidades fácticas, reales, totales, hechos de experiencia, cosas para vivir. Ese es el dato de la observación. Esa es la matematización de la observación. Y luego, lo que es interesante de Pitágoras es que lleva la matematización a la música, que es lo más, de la música es lo más emocional, lo más principio separado de ella. Un acorde de octava, un acorde de quinta, de séptima. Y bueno, eso es decir, la matematización de la música es algo que es prodigioso, ¿no? Y que ahí hay toda otra realidad interesante, ¿no? Sin embargo, todos estos autores tienen un lado, digamos, oscuro, porque Hipócrates era el Mesías de una sociedad secreta, y que parte de las cosas que hacían eran rarísimas y muy difícil de comprender. Por ejemplo, no se acercaban a las habas, no comían habas, porque parecían... Es una cosa rarísima, no comer habas. ¿Qué es eso? Pero eso es una cosa de Pitágoras, de los pitagóricos. Y dice Antonio Escotado, pero había otras cosas que eran un poco más serias y difíciles de tragar. Es que llegaron a matar a alguna persona, a matarla, porque había hablado de la inconmensurabilidad del lado del triángulo. Y entonces eso, si es no sabemos si es verdad, ¿no? Pero si fuera verdad, es terrible. Es decir, que los pitagóricos habían matado a un señor por un pensamiento de esa calidad. Pero luego existían toda esa cuestión de los números mágicos, misteriosos, y que no es magia, sino es el primer tratamiento científico de la cantidad. O sea, lo que es... Hay esta ambigüedad de los pitagóricos, pero luego hay esta realidad que es matemática, ¿no? Los números mágicos misteriosos, que son el primer tratamiento científico de la cantidad. O sea, que ese sería un tema muy importante, ¿no? En fin. Bueno, o sea, estos son los personajes fundamentales que veíamos hoy. Sócrates, con sus ideas no mágicas, no dogmáticas, contra el dogmatismo, por el hablar, por el comunicar. Hemos equiparado el hablar
con el registrar de la observación, con el ver, con los detalles de la observación, que es importante. O sea, equiparar una cosa con la otra, equiparar el ver con el tal, en fin. ¿Qué más? Bueno, se me ocurría que lo hemos equiparado con la descripción, pero la descripción está unida a hechos de La descripción de... la descripción, hemos equiparado, ¿no?, la idea de la descripción Sí. de la observación. Pensaban que la descripción, pero está hecha de experiencia, de hecho. O sea, ¿Esa qué era? la descripción es hecha de experiencia. Ya. ¿Cómo quieres Experiencia decir? en el sentido de que a mí me ha dado el seminario el momento, ¿no?, en que uno puede volver a leer, ¿no?, aquello que uno escribió. Ya. Allí es donde uno puede escuchar esa música. Ya. Esa realidad, Ya. ¿no?, concreta de hechos, Ya. pasamos a un elemento que tiene que ver con la experiencia, con lo que nos conmociona o nos impresiona de la experiencia, que es este aspecto musical. Es algo más intuitivo, de hecho. Ya. Pensaba en este contraste entre lo escrito, que podría ser algo sin vida, ¿no?, y Ya. cómo poder estrujar, ¿no?, o cómo poder sacar, ¿no?, La emoción, encontrar la emoción en la experiencia escrita, ¿no? O sea, encontrar el latido del ser, el latido del querer, el latido de dar un paso adelante, etc. O sea, algo así. ¿Qué más? ¿Sí? Dime. ¿Me ibas a decir algo, Enrique? Sí, a mí me ha llamado especialmente la atención esta idea de la matematización de la observación. Exactamente. Ya. No, porque la matematización de la observación no es que 2 y 2 siempre dan 4. Ya. No va por aquí. Va No. No. por la búsqueda de que cada acto tiene una única comprensión de significado. ¿Una única? Un único significado. De acuerdo, Y de este es el acuerdo. Y tema de eso la... hay que buscarlo. Y eso es una realidad. Y no es una fantasía que yo pueda cambiarlo a mi capricho. O sea, que son caminos o rieles fijos o pasos de río por donde pasa la vida y por donde pasa la emoción. O sea, que esa es, y eso es una matematización, que son fabas contadas. Pero, y digo fabas contadas porque meto la sospecha de Pitágoras, ¿no?, con las fabas que no le gustaban. O sea, pero sin embargo, hay ahí en esa matematización de la observación. Matematización de la observación es decir, que una cosa es tal cosa y no tal otra. Matematización es fijar el contenido de lo que es y no de lo que la fantasía quiere ser o aparenta ser, o el dogma que cambia las cosas a tu capricho. Y aquí no es el capricho. Tú te quedas sentado y te sometes a la visión y a la percepción de los actos y a la percepción de los sentimientos y a la percepción de los deseos y a la percepción de las insatisfacciones y, y al descuido de las al registro del descuido de las experiencias vitales, ¿no? ¿Qué más cosas? Y al mismo tiempo son únicas e irrepetibles. Exacto. Es decir, que ahí podríamos decir un poco en tono de broma, que es que 2 y 2 no siempre son 4. Ya. De acuerdo. Puede ser uno
uno que es el amor que Antonio Escotado sentía por su madre y por su padre, que lo hace uno. Es decir, o sea, eso es una matematización de la observación, en el sentido de que su experiencia emocional le lleva a no descansar en trabajar justamente para pagar con su amor. Y de alguna forma para hacer verdadero el principio de Anaximandro. ¿Os acordáis que yo os he hablado de Anaximandro, no? Es decir, bueno, ese sería un poco el asunto, ¿no? De que esa sería un poco el camino, ¿no? Y lo que tú señalabas, Enrique, ahora es muy útil, que esa matematización es muy fundamental. Es una precisión de los números mágicos, misteriosos, que no son magia, sino que es el primer tratamiento científico de la cantidad, los números mágicos. O sea, pero ¿qué son los números mágicos? Observación de detalles que la observación nos va a prodigar si estamos atentos. Si estamos atentos, cuando el observador las registra, y cuando el comentador de la observación las reproduce y las vuelve a vivir y las vuelve a hacer fértiles. O sea, esa sería un poco la situación. ¿Alguna cosa más? Bueno, hemos señalado algunas cosas, nos quedan unos pocos minutos. Yo quería... muchas cosas se nos quedan por contar, pero hay una en especial que yo tengo ahí, y yo no sé si la voy a comentar, que es la carta que Fabián Rodríguez Simó, entre paréntesis, se llama Pepín, Fabián Rodríguez Simón, escribe sobre Antonio Escotado para celebrar la vida de Antonio, pero lo más significativo es que se atreve a celebrar su muerte. O sea, a través... lo que es interesante es a través de una carta que escribe, pero que él no quiere leer, y que la lee su hijo. Y yo creo que es una profundización muy interesante esta situación, porque significa una posibilidad de incluir el duelo por la muerte del padre. Es otra observación matemática, o sea, 2 y 2 no son 4. El hijo, si es capaz de vivir el duelo por la muerte de su padre, es capaz de reparar. O sea, a mí lo que me parece interesante, él dice que, bueno, Fabián Rodríguez Simón, este Pepín que se llama, yo creo que con una intuición muy clara del principio de Anaximandro, ¿no?, que os he dicho, comprende que el hijo puede comunicar la carta que él escribió, la recita a su hijo, y la repite con el cuerpo y con la palabra, como representando a sus otros hermanos, sus otros 7 hermanos, ¿no? O sea, entonces, yo no sé si el próximo día os voy a leer esa carta, porque es una carta completamente impresionante. Como he dicho, él celebra la vida de Antonio y celebra la muerte de Antonio como una superación muy imposible a alcanzar.
hablando, por tanto, de una cosa con entusiasmo, que es la eutanasia, pero con objeto de confrontarnos con las dificultades y en fin, y ver el camino. ¿Alguna cosa más? A ver, una última cosa. No, tal vez referirme a lo que acaba de decir, ¿no? ¿Cómo? Referirme a lo que acaba de decir, ¿no? A porque hablamos de la vida, Sí, hablamos del nacimiento, pero el sí, nacimiento también incluye final. El de acuerdo, nacimiento también incluye muerte, de acuerdo, de ¿no? acuerdo, También incluye duelo, ya, de acuerdo, también incluye destete, de ¿no? acuerdo, de acuerdo. Por tanto, igual sí que es una aportación interesante. Y separaciones y cambios y muertes. Justamente cuando hablábamos del final de la observación de Aichiber, hablábamos justamente de esta experiencia de la muerte, ¿no? Que estaba rondando y que la muerte estaba por ahí en algún lugar que no sabíamos qué de esta familia, pero que sí, que ahí estaba la situación, ¿no? O sea, bueno, en fin, ¿qué más cosas? ¿Alguna cosa más queréis añadir? ¿Se os ocurre? A ver, una última cosa. Bueno, a mí me venía el agradecimiento, ¿no? ¿Eh? Sí, Agradecimiento sí, sí. como idea, ¿no? El agradecimiento, de acuerdo, sí. Yo creo que está muy bien. Yo creo que esa es la palabra que se puede añadir en esta participación, en esta inclusión del hijo. Porque una de las cosas fundamentales que vimos en la última observación de Aichiber es cómo el padre no estaba incluido, cómo el padre estaba excluido y no estaba incluido. Y aquí, cómo el hijo se incluye en una cosa tan dolorosa como hablar de la muerte, en fin, de celebrar la muerte como un acto de libertad suma y de afirmación de autoridad vickiana o antoniana. O sea, tanto Vic como Antonio eran realmente la verdad es que Stervic acabó, digamos, terminando en una casi demencia, ¿no? O sea, se apagó. O sea, no acabó con la bondad o celebridad de Antonio, que es fundamental. ¿Estamos? Bueno, hemos llegado al final. ¿Cuándo tenemos la próxima observación? El 16 El 16 de de octubre, octubre, dentro de 15 días. dentro de 15 días. De acuerdo. Muy bien. Pues muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Adiós. Muy bien.